días. En cuanto a la presentación, muchas gracias, pero hice mi posgrado en Yale. No es que esté ahora en Yale, ahora estoy en la Universidad de Chile, en Chile. Eh, para no desarmar la infraestructura, lo que voy a hablar desde acá y contarles que lo que vamos a hacer en los próximos 25 o 30 minutos, aprovechando que estamos un poco adelantados y que hemos revisado toda la información disponible para restricción de crecimiento intrauterino, lo único que vamos a hacer es sistematizarla y dando un énfasis en lo que hacemos y además justificando hasta cuándo esperamos o cuándo indicamos interrupción en restricción de crecimiento intrauterino. Del punto de vista del impacto, ya todos lo dijeron, la restricción de crecimiento intrauterino junto con ah, parto prematuro son responsables de cerca del 60% de las muertes perinatales y los que vemos bebés antes de nacer, lo que hacemos es seguir la línea del tiempo y examinarlos en forma sistemática en el examen de las 11-14, de las 22-24 y lo que estamos mirando ahora es de qué manera manejamos la hipoxia cuando ésta se presenta. Primero, recordarles que toda esta información disponible de los eventos que ocurren son válidas para hipoxia crónica, pero existen muchas otras alternativas, afortunadamente poco frecuentes, en donde podemos tener también insuficiencia cardíaca o activación de mecanismos de adaptación fetal a la hipoxia que tiene una evolución completamente diferente, como puede ser una alteración del ritmo, como este paciente que tiene un flutter, donde vamos a tener un ductus venoso siempre reverso, o este otro paciente que tiene una estenosis aórtica crítica, que va a tener también muy alterada toda su hemodinamia, o pacientes que tienen tumores vasculares, como este paciente que tiene un hemangioendotelioma del hígado muy grande y que también da una insuficiencia cardíaca por hipervolemia, o este paciente que también tiene un corazón muy grande y que lo que tiene es una miocardiopatía dilatada y su ductus venoso estaba reverso precozmente en el embarazo y no significa que se vaya a morir, la interpretación es diferente. Pero esta es la causa más frecuente por la cual evaluamos bienestar fetal y que es restricción de crecimiento intrauterino, donde el fenómeno que ocurre es que si situamos al feto como requiriente de oxígeno, el feto ocupa el oxígeno para crecer, para su metabolismo basal y para su estado funcional, y este oxígeno lo obtiene a partir del que está disuelto en el ambiente, pero probablemente viaja ligado a la hemoglobina y luego es transportado por las arterias espirales hacia el espacio intervelloso. Probablemente el mecanismo más frecuente por el cual el feto baja o tiene una disponibilidad baja de oxígeno es la placentación anómala que hemos revisado, donde el feto tiene una PO2 baja, una hipoxemia, que se sensa en diferentes sitios y genera y elicita una serie de respuestas o mecanismos adaptativos, dentro de los cuales vemos con más frecuencia son los metabólicos y los cardiovasculares. Desde el punto de vista metabólico, recordar que la disminución de flujo también produce una disminución de oxígeno y también de nutrientes, el más importante, la glucosa, y en la medida que se produce el ayuno o baja la glucosa, se produce glicogenólisis, que explica un poco por qué la caída del diámetro abdominal, por la caída del diámetro del hígado. Si esto continúa, se produce gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de aminoácidos y ácidos grasos, que también en el feto se ve porque tiene una muy baja cantidad de grasa y algunas veces también miolisis. Y si esto no alcanza a compensar junto con la hipoxia, se puede generar un metabolismo anaeróbico y producirse acidosis. Nosotros lo reconocemos esto desde la perspectiva clínica por una baja en la actividad biofísica, una baja del crecimiento e incluso puede producirse esta alteraciones metabólicas, una baja del metabolismo basal. Del punto de vista cardiovascular, hay órganos que son regulados localmente, como son las coronarias, las cerebrales, las suprarrenales, donde la hipoxia es sensada localmente y produce vasodilatación frente a hipoxia, probablemente mediada por óxido nítrico. Desde el punto de vista sistémico, la hipoxia es sensada en parte en los senos carotídeos, en los quimiorreceptores, también en la médula suprarrenal, elicita una respuesta adrenérgica, alfa-adrenérgica, que genera una alta resistencia. Esta respuesta alfa-adrenérgica
al vasocontraer las arteriolas aferentes del riñón, baja el flujo plasmático renal, baja la filtración glomerular y clínicamente la reconocemos como oligohidroamnios. Desde el punto de vista hepático ya vimos una disminución del diámetro. A nivel gastrointestinal, esto se ve con menos frecuencia. Afortunadamente, una respuesta alfa-adrenérgica, una vasoconstricción muy importante de las mesentéricas puede producir entocolitis necrotizante en el recién nacido, obviamente, o peritonitis meconial en el feto. Desde el punto de vista de músculos pielifanerios, la vasoconstricción provoca una disminución de los movimientos, del tono y del crecimiento, y clínicamente lo podemos reconocer como restricción de crecimiento y alteraciones de la actividad biofísica del feto. Lo interesante es que desde que se inicia la hipoxia hasta que se produce la descompensación, estos mecanismos se ponen en marcha en forma relativamente secuencial y nosotros sabiendo qué mecanismo está ocupando, podemos saber cuánto es la PO2 del feto o cuánto tiempo tenemos por delante antes de que el bebé tenga un evento catastrófico. Esto es más o menos la secuencia. Desde los 50 a 30 son valores normales de PO2. Se activan los mecanismos de adaptación de la hipoxia hasta que llega una fase de descompensación alrededor de los 18 volúmenes por ciento en que no hay mecanismo que sirva y se produce acidosis, descompensación, falla multisistémica y la muerte del bebé. Ya fue revisado que múltiples etiologías, múltiples teorías, desde la inmunológica, natural killer, etcétera, etcétera, provocan una alteración de la placentación. Se genera esta placenta anómala con una alta resistencia, con esta aterosis y compromiso que puede ser cada vez mayor. Y lo interesante es que placentas normales van a tener Doppler de arterias uterinas normales y placentas anormales, Doppler de arterias uterinas anormales. Y los números para esto en la capacidad de predicción, ya los revisaron, anda muy bien para las restricciones precoces, pero muy mal para las tardías. Y esto hizo que todos los investigadores se movieran hacia el primer trimestre y agregando variables bioquímicas, variables biofísicas y Doppler, se llega a sensibilidades con 10% de falsos positivos cercanas al 90%. Nosotros con Mauro Parra hace ya varios años estudiamos esto y en el análisis multivariado Doppler de arteria uterina en segundo trimestre era el mejor parámetro que predecía tanto preeclampsia como restricción. Y aquí están los números, ustedes ven para cualquier restricción y 70% de sensibilidad para las restricciones antes de las 34 semanas. En primer trimestre también vimos cuáles eran las variables que tenían mayor utilidad y tenemos cerca de un 70% de sensibilidad cuando ocupamos Doppler de arteria uterina, ocupamos el SFLIT y también el índice de masa corporal. Ahora, los resultados comunicados en la literatura en forma de metaanálisis con un grupo muy grande de pacientes muestra que las sensibilidades o los valores predictivos positivos se mueven aquí entre el 40 y el 50% cuando se hace en el primer trimestre. Como ya dijeron, ¿para qué usamos Doppler de arteria uterina y para qué hacemos identificación de población de riesgo? Bueno, uno, para hacer prevención y dos, para diagnóstico precoz y manejo. Hasta el 2010, donde Manuel Bullol, estando en King's, comunica este metaanálisis donde pidió la data de las series y las dicotomizó y bajo 16 semanas encontró que había una utilidad de la aspirina en disminuir preeclampsia con diferentes criterios de entrada. Muchas críticas tuvo esto, aceptación por una parte, pero no hay ninguna serie randomizada y la serie randomizada más importante se publica hace una semana atrás, donde el grupo de Nicolaides comunica que la utilidad de utilizar aspirina 150 miligramos por día disminuye en cerca de un 82% la posibilidad de preeclampsia, pero lo que nos interesa es restricción y la restricción disminuye en cerca de un 40%. Ustedes ven que son cerca de 1.500 pacientes randomizadas a aspirina versus placebo. Pero no solo noticias buenas, sino también malas, ya que no hay efecto sobre las 34 semanas en la disminución de restricción de crecimiento intrauterino y un pobre efecto también sobre preeclampsia. Otras alternativas que se han usado es la erginina, sildenafil, con resultados variables y probablemente esto va a dar que hablar en los próximos
años y que corresponde a pravastatina. Es una estatina que lo que hace es aumentar placenta growth factor y produciría una mejoría, y hay casos reportados. Nosotros lo hemos usado en 5 o 6 pacientes y la verdad que los efectos son importantes y al parecer este aumento de placenta growth factor sería muy importante. Eh, pero vamos a la parte clínica. El, niños con restricción de crecimiento intrauterino son aquellos que están bajo el percentil, como decía la doctora, 10 para algunos, 3 para otros. Y la razón es un poco esta: estos son los niños nacidos en Chile el año 2000, y ustedes ven que la mortalidad perinatal a medida que baja el percentil se incrementa, bajo el percentil 10 alrededor de 4 veces, bajo el percentil 5 alrededor de 10 veces y bajo el percentil 3 o 2 cerca de 40 veces. Entonces, lo que ocurre es que hay muchos niños aquí que son constitucionales, pero en la medida que el percentil disminuye, la posibilidad de que sea constitucionalmente pequeño es muy baja y de hecho la posibilidad de morir es muy alta. Y por eso es que los niños bajo el percentil 10, el 80% son constitucionales, el 20% no cumplen a cabalidad su potencial genético de crecimiento, y de estos el 80% son hipóxicos, que es lo que nos interesa hoy. Ya fue mostrado varias veces los criterios de un poco que juntan toda esta información con esta reunión de expertos de ISUOC, donde se ponen los criterios diagnósticos que ya fueron revisados para restricción precoz y tardía. Y quizás aquí lo más importante fue, ok, 32 semanas es lo que vamos a usar para precoz y de ahí en adelante va a ser restricción tardía. Los niños con restricción, especialmente precoz, tienen gran cantidad de complicaciones, tanto inmediatas como tardías, y a pesar de ser esta una causa muy importante de morbilidad y tener una gran cantidad de dinero en investigación, sigue siendo responsable en cerca del 80% de las muertes, y su incidencia no se ha modificado nada en los últimos 50 años. Desde el punto de vista del manejo, cuando recibimos una paciente con restricción, esta es data de Chile, de Rudecindo Lago, muestra que las principales variables asociadas a niños de bajo peso al nacer son aquellas que tienen etiología isquémica, restricción previa, parto prematuro, preeclampsias o hipertensiones, resultados muy similares a lo que mostró FASTER Trial. Desde el punto de vista del examen clínico, la medición de la altura uterina, clínica del peso y clínica del líquido amniótico son utilizadas. Sin embargo, para el diagnóstico lo que necesitamos es peso, y para eso las estimaciones de peso son lo más utilizado, y también el perímetro abdominal, como ustedes vieron. Desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, si uno tiene un bebé con bajo el percentil 10, 5 o 3, pero que tiene una anatomía normal, un líquido normal y un Doppler normal, probablemente es constitucionalmente pequeño. Si tiene malformaciones, marcadores, líquido amniótico normal o aumentado, Doppler puede estar normal o alterado, probablemente va a tener una aneuploidía y vamos a tener que hacer las acciones para eso. Y si observamos calcificaciones en cerebro, hígado, ascitis hidros o vemos anemia por cerebral media, probablemente vamos a pensar en una infección. En cambio, nuestro foco hoy es si la anatomía está normal, el líquido amniótico disminuido, los movimientos disminuidos y el Doppler materno fetal alterado, vamos a estar pensando en hipoxia. Visto de otra manera, si la anatomía está normal, pensamos en aneuploidías. Si está normal y el líquido amniótico está incrementado, también podemos pensar en aneuploidías o infecciones. En cambio, si vemos que el líquido está disminuido y el Doppler de la umbilical está alterado, o está alterada la cerebral media o el índice cerebro-placentario, lo que vamos a pensar es que estamos por una restricción por insuficiencia placentaria o de tipo hipóxico. Si esto en cambio está normal y tenemos solo las uterinas alteradas, probablemente vamos a continuar más cerca del bebé, pero o se trataría eventualmente de un niño solamente constitucionalmente pequeño. Los métodos que utilizamos, ya los vieron, y los hemos revisado ampliamente, y lo que ocurre a diferencia de los pacientes normales es que hay una placentación anómala, altera el lado fetal de la placenta, y la arteria umbilical es de utilidad, que puede ser normal o puede estar alterada. Si está alterada, sabemos que la placenta está alterada, el lado fetal de la placenta, y desde la perspectiva clínica, si uno usa
Doppler de arteria umbilical disminuye un 40% de las muertes perinatales en los grupos de riesgo, además de disminuir las hospitalizaciones, las inducciones y las cesáreas. Arteria cerebral media tiene menos evidencia, porque fue estudiada primero la otra, pero esto es probablemente en pretérmino. En posttérmino, como vamos en tardía, vamos a contarles en la próxima presentación que sí hay mucha evidencia de su utilidad. ¿Cómo se mueve secuencialmente? Y esto es principalmente bajo la hipótesis de Ahmed Bachat. En unas etapas iniciales hay alteraciones de disminución de flujo hacia el hígado, aumento de flujo a través de ductus venoso y también aumento del gasto cardíaco. Desde el punto de vista clínico, baja el flujo por la umbilical y se produce una disminución del perímetro abdominal. Es una fase preclínica, precoz. En algún minuto se quería evidenciar este aumento de flujo por el ductus y no ha sido muy posible utilizarlo, pero sí la disminución de la circunferencia abdominal. En la fase ya más clínica, la arteria umbilical está alterada en un porcentaje alto de pacientes, pero a medida que va progresando la edad gestacional, esta arteria se va normalizando y es porque en la restricción precoz lo que hay es una placentación anormal y hay un flujo de alta resistencia. En cambio, hacia el término, la afectación de la placentación es mínima y se altera principalmente la difusión probablemente de oxígeno. En la arteria umbilical se altera progresivamente en la medida que se va alterando la placenta, un 30% se altera el flujo, 50% tenemos flujo ausente y 70% alterado o más, hay ya flujo reverso en la arteria umbilical que se asocia a muy malos resultados. La arteria cerebral media se debe medir en la porción 2, a diferencia de cuando buscamos anemia, y hay vasodilatación frente a hipoxia. Y nuevamente las diferencias en la restricción tardía y la restricción precoz. Lo otro es recordarles y que justifica el uso del istmo aórtico y también el índice cerebroplacentario es que tenemos una alta resistencia en el territorio esplácnico, una vasodilatación cerebral. Esto provoca que se produzca una alteración, la alteración placentaria, digamos, sumada a la alteración de la vasoconstricción, produce que y vasodilatación cerebral produce que aumente el gasto cardíaco en el lado izquierdo y en el lado derecho se produzca una disminución del gasto cardíaco, ya que sale la pulmonar y vía ductus arterioso lee la resistencia de la placenta y la resistencia periférica total. Y eso explica por qué durante el diástole eventualmente podríamos tener flujo reverso frente a vasodilatación cerebral y frente a la alteración placentaria. Entonces, esto es el aumento de resistencia umbilical, la vasodilatación cerebral y la eventual alteración del istmo aórtico es la fase clínica y es la que reconocemos clínicamente. Ahora, la hipoxia, ¿cuánto de benéfica o dañina es versus el daño que podemos hacerla al sacar prematuramente a este bebé? Lo primero es que cuando vemos los mortinatos, y esta es data toda generada del 2000, como ustedes saben, restricción de crecimiento intrauterino en América Latina era la segunda causa de muertes perinatales. Esto es NIH, fíjense solamente en el número amarillo, y son 10.000 niños muertos, y a todas las edades gestacionales, a la semana, mes, 6 meses o más de 6 meses, la mortalidad en los niños con restricción aumenta entre 2 y 6 veces. Estos son nuestros datos en Chile y muestra que a medida que disminuye la edad gestacional, indudablemente la mortalidad sube, pero a todas las edades gestacionales, los niños con restricción bajo el percentil 10 o 5 se mueren más que los niños normales. Por lo tanto, no son buenas noticias tener hipoxia. Aumenta las muertes neonatales, síndrome respiratorio, la hemorragia intraventricular. Los niños estos tienen enterocolitis necrotizante, displasia broncopulmonar, leucomalacia periventricular y también a los 2 años de vida solamente un tercio son normales, parálisis cerebral un 11%, 70% van a tener algún retardo, un dato de Ahmed Bachat, y cuando estos niños llegan a los 2 años de vida, a los
7 años de vida, tienen déficits intelectuales, alteraciones neurológicas, pero no hay alteraciones vasculares, que sí se observan ya a los 18 años de vida, este Karen Marsal, y que es la antesala de la hipótesis de Barker, donde estas poblaciones tendrían o tienen mayor probabilidad de enfermedades del adulto, diabetes, obesidad, cardiopatías, hipertensión y accidentes vasculares encefálicos. Por lo tanto, frente a la respuesta de cuándo interrumpir, la respuesta es lo antes posible. Uno podría terminar aquí, pero les vamos a contar cómo hemos tratado de sistematizar en base a la información existente, hasta cuándo vamos a esperar. Entre las 32 y 34 semanas, dependiendo de las neo, ya uno no se hace problema. Si hay signos de hipoxia, uno va a la interrupción y ya. Bajo las 24 semanas, tampoco hay problema, que se ha movido esto, como ustedes saben, alrededor de las 26. No hay sobrevía, así que hacemos un manejo conservador. Pero ¿qué hacer entre las 24 y las 34, 32 semanas? Bueno, lo primero es saber cuáles son los resultados en la NEO de uno. Estos son los resultados de la red de NEOs de Chile. Y la sobrevía comienza a las 23, pero en realidad 24 semanas tenemos algo, pero a las 26 semanas se quiebra la curva y sobreviven más niños que los que fallecen. En el mundo entero, la restricción ha tenido muy preocupado a los autores y también a los clínicos, y la tendencia es a interrumpir estos bebés. Pero tiene utilidad interrumpirlos o no, y como ustedes saben, GRID, que tiene varias comunicaciones, las primeras mostraban que si usted tiraba una moneda al aire en niños con restricción y los interrumpía de inmediato, esto era luego de poner corticoides, uno tenía ese número de mortinatos y tenía más mortineonatos. En cambio, si hacía un manejo conservador, tenía más mortinatos, pero tenía menos mortineonatos, pero la suma es igual. Entonces, no era como ustedes saben, una solución. Y Katia Vilardo en Holanda, un poco estudiando también en forma contemporánea, muestra que si usted a las restricciones las interrumpe a esta edad versus a esta edad, va a tener mucho peores resultados perinatales. Ahora, ¿cómo llevamos a los bebés de esta edad gestacional a esta edad gestacional sin que nos mueran? Probablemente la respuesta vino de los investigadores básicos. Este es Aníbal Llanos en Chile, en ovejas y fetos de oveja crónicamente cateterizados, donde se embolizaba la placenta al 75, al 50 y al 25%, y ocurre lo que vimos en la parte de fisiología. Disminuye el flujo en el riñón, en el intestino, músculos, piel y fanerio, y en la suprarrenal, cerebral y miocardio se produce un incremento de flujo. Pero esto tiene un límite. Y este límite se llama insuficiencia cardíaca. Al aumentar el flujo aumenta el trabajo y esto llega un momento en que se descompensa. Y estas insuficiencias cardíacas pueden ser diastólicas o sistólicas. Y hay múltiples test para adultos, pero para el feto esto no ha funcionado mucho. Y básicamente lo que más se usa es ductus venoso. Si suponemos que el ventrículo no se contrae adecuadamente, eyecta menos sangre con la disfunción sistólica, se queda con más sangre al final del sístole, luego se produce la relajación isovolumétrica, la fase llenado rápido, llenado lento, se encuentra el ventrículo con la sangre que viene de la aurícula, con un ventrículo más lleno y menos distensible por disfunción diastólica. Las ondas de llenado rápido y llenado lento son más acuminadas, pero en la fase final del diástole, cuando le corresponde contraerse a la aurícula, se encuentra con un ventrículo muy lleno, muy poco distensible, y la mayor parte de la sangre regresa hacia el sistema venoso, produciendo el flujo reverso en la ductus venoso, y que es la traducción fisiopatológica de una disfunción diastólica y sistólica del miocardio. Estos son malas noticias, y este es uno de los primeros evidencias. Estábamos en NIH y Luis González, compatriota de usted, que está trabajando ahora en los Estados Unidos, fue el primer autor, y lo que hacíamos era, del grupo Roberto Romero, y lo que hacíamos era medir todo lo que se podía a estos fetos que tenían restricción de crecimiento intrauterino, que tenían alteración de la umbilical y la cerebral, y los controlábamos una vez por semana, y de estos 23, 18 tenían flujo alterado, normal en ductus, 5 en el ductus venoso anormal, reverso, y a la semana siguiente los 5 llegaron muertos. Esto se sistematizó en forma más ordenada, varios papeles, aquí les muestro el de Bachat con mayor número de pacientes, donde muestra que si usted ubica aquí el parto o el momento del sufrimiento fetal agudo, umbilical se altera alrededor de 30 días antes,
la relación cerebro-placentaria cerca de 3 semanas, la umbilical está ausente alrededor de 20 días antes, hay vasodilatación cerebral franca 10 días antes, el flujo reverso un poco en la misma semana, el ductus venoso aumenta su índice de pulsatilidad 7 días antes del evento fatal o descompensación, la vena umbilical aparece pulsátil y finalmente el ductus venoso tiene flujo reverso 48 horas antes de producirse la muerte del feto. Por lo tanto, esto nos da una idea de cuán grave estamos, cuánto tiempo tenemos por delante y por otro lado tenemos el riesgo de prematuridad. Estas son nuestras cifras en Chile y esto corresponde a arteria umbilical, esto corresponde a ductus venoso que nunca se alteró porque lo interrumpíamos con criterio de solamente alteración del índice de pulsatilidad. Entonces, esta es la tercera fase donde puede haber descompensación cuando se altera el ductus y la progresión que ya han mostrado todos ustedes durante las presentaciones. Ahora, dos palabras acerca de este estudio que es TRAFL, y TRAFL lo que hizo Christopher Lee en más de 10 años que duró este estudio, quizás 15, se randomizaban a si utilizábamos variación en el corto tiempo, si utilizábamos cambios precoces en el ducto venoso, aumento de resistencia o esperábamos los tardíos y se evaluaban los resultados perinatales. Y para hacerles el cuento corto, esta alternativa que es cambios tardíos en el ductus venoso es la que tiene menor alteraciones a los 2 años y tiene mejor sobrevida. En otras palabras, el efecto de la prematurez es muy importante y puede producir muy malos resultados si ocupamos estos dos métodos y los cambios tardíos son los que se han incorporado o hay evidencia. El momento de la interrupción, nuevamente a Medbachat, una serie muy importante, cerca de 600 pacientes, y esta información fue muy relevante para los manejos clínicos, es que la sobrevida comienza a las 16 semanas o 600 gramos y la sobrevida intacta a las 28 semanas y los 800 gramos y eso hizo que los protocolos también cambiaran. Y obviamente si usted tiene ductus venoso normal, empeora la sobrevida y aumenta la mortinato. Algunas cosas que se han tratado de agregar en el manejo de estas pacientes, el índice de TEI, que básicamente lo que hace es evaluar el tiempo de contracción isovolumétrica más el tiempo de relajación isovolumétrica por el tiempo de expulsión, de eyección. Estos dos tienen que ver con la función sistólica y este otro con la función diastólica directamente, pero estos también con la diastólica indirectamente y se han correlacionado con los diferentes estados a través de con otros métodos como son el istmo aórtico y el índice de función miocárdica, tienen muy buena correlación, pero tiene su complejidad medirlo y hay muchas variaciones. Esto es un paciente donde tenemos el arco aórtico y vemos aquí que el flujo es de color rojo, pero aquí en este punto es azul, tiene una restricción severa, corresponde al istmo aórtico y tiene, tiene flujo reverso, por lo tanto tiene una vasodilatación muy importante y tiene un aumento de resistencia muy importante en el territorio sistémico y también en la placenta que produce que en el diástole la sangre regrese por el istmo aórtico entre la llegada del ductus y la tercera de las ramas del arco aórtico. La progresión entonces antes de las 34, esto está hecho con la información que tenía el grupo de Bachat principalmente antes de que se dijera que era 32 semanas, este consenso el año pasado, y la progresión en las restricciones precoces, hay algunas que son un poco más lentas, pero hay algunas que son muy severas y comienzan precozmente y en un par de semanas terminan con flujo reverso y con una falla catastrófica y que se evidencia por ductus venoso. En cambio, en la restricción tardía, lo vamos a ver en detalle, no tenemos mucha claridad cómo diferenciar las que van a tener un ritmo u otro. La perspectiva clínica entonces del esquema de cómo manejar esto, hacemos biometría, Doppler umbilical, cerebral, arterias uterinas, eventualmente ductus venoso cuando es necesario. Si tenemos un peso que está sobre el percentil 3, el Doppler está normal y el índice cerebro-placentario está normal, vamos a biometría más Doppler cada 14 días, especialmente cuando la uterina está alterada y la interrupción sería al término. En cambio, cuando tenemos una estimación de peso bajo el percentil 3 con el Doppler
umbilical o el índice cerebroplacentario normal, lo que hacemos es esto. Este se lo voy a mostrar con, lo que hacemos es esto. Más de 37 semanas, frente a cualquier alteración, se va a interrupción. Entre 32 y 37 semanas, estando presentes alguna de estos criterios, pero si se agrega un índice de pulsatilidad de la arteria umbilical sobre el percentil 95 o hay un flujo reverso en el istmo aórtico, también vamos a maduración e interrupción. Entre las 30 y las 32 semanas, cuando el ductus venoso está sobre el percentil 95 o hay umbilical reversa, inducción de madurez pulmonar e interrupción. Y cuando tenemos entre 26 y 30 semanas, si el ductus venoso está reverso o tenemos un perfil biofísico severamente alterado o un registro patológico de clase 3, también vamos a interrupción. Las vías van a ser cesáreas y generalmente para este va a ser inducción al mayor de 37 semanas, pero sobre también las 34, 35 semanas, si no está severamente alterado, también estos van a ser inducción de embarazo. En este protocolo, que es una cosa modificada con respecto a lo de Barcelona, donde no está incluido el líquido amniótico, como tú decías, doctora, nosotros sí dejamos el líquido amniótico con un bolsillo menor de 2. ¿Cada cuánto hacemos los monitoreos? Antes de las 37 semanas semanal, cuando tenemos menos de 34 semanas y no podemos interrumpir 2 veces por semana, cuando tenemos menos de 30 semanas y no podemos interrumpir, los monitorizamos cada uno diaria o cada 2 días, y cuando tenemos menos de 26 semanas, eventualmente van a ir a monitorizaciones muy, muy seguidas, especialmente cuando estamos cercanos a la semana 26. Desde el punto de vista del manejo, entonces en 11-14 semanas lo que hacemos es variables bioquímicas de la historia y de ultrasonido, determinamos población de riesgo, aspirina, la verdad que lo que hacemos no es saltarnos a las 22-24, sino que las volvemos a ver a las 16, a ver si agregamos algunas veces heparina, como mostraban, otras veces la heparina no es suficiente y agregamos arginina y, como les digo, tenemos, 5 o 7 pacientes con pravastatina en este momento y unas cuantas que antes usamos sildenafil y ahora le agregamos lo de la pravastatina. En arteria uterina a las 22 semanas, si sigue alterada, las vemos semanalmente o cada 2 semanas, hasta que aparece alteración en la umbilical y vamos a ir a la interrupción cuando tiene más de 37, entre las 32 y las 37, cuando está sobre el percentil 95, tenemos istmo aórtico alterado y el protocolo que les mostré. Y en los embarazos más precoces, bueno, el ductus venoso cuando está alterado vamos a la interrupción o eventualmente a no hacer nada si tenemos menos de 26 semanas en acuerdo con la madre. La idea y la investigación se ha movido más que hacia buscar mejores alternativas para medir insuficiencia cardíaca o el impacto de la hipoxia sobre el miocardio u otros órganos blancos, ha sido identificar población de riesgo y prevenir. Y probablemente los resultados que les mostré que están en New England de la semana pasada, muestra que sí, hay herramientas como la aspirina en 150 miligramos que permitiría mejorar esto, porque cuando ya tenemos insuficiencia cardíaca los fetos están severamente dañados. Bueno, esto es lo que les quería mostrar, justificando quizás el manejo con la parte de la fisiología y los resultados clínicos. Hipoxia son muy malas noticias y hay que interrumpirlo lo antes posible, pero eso hay que evaluarlo con la prematuridad y los manejos que se están haciendo no son uniformes en todas partes, pero se están acumulando resultados que nos ayudan a ver cuál de estas va a ser la mejor alternativa. Muchas gracias por su atención. Y si hay preguntas o los que presentaron o presentamos, si tienen preguntas para ver. Falta una presentación que es la restricción tardía, así que las de restricción tardía para que las veamos mejor después, pero de las otras, preguntas, doctores, de la audiencia. Los doctores que presentaron.
Yo les quiero preguntar, ¿tienen disponible Placental Growth Factor para la práctica clínica? Porque uno abre el programa, para los que no están familiarizados con el programa de Fetal Medicine Foundation, que también lo mostraron, uno entra a los datos y le dice su probabilidad de preeclampsia y restricción y es tanto, además de lo del DAO. Entonces, pero además, cuando abre la parte bioquímica está el PAPEI, la FreeBeta y también el Placental Growth Factor, pero no está muy disponible. Nosotros no lo tenemos para investigación, pero no para el uso clínico. Os dados bioquímicos nós temos só na questão de pesquisas. A gente não consegue utilizar isso na prática clínica para fazer o diagnóstico e acompanhamento dessas gestações. No CERN, eu falo na questão faculdade pública, né? Nos serviços privados você tem a possibilidade dessa dosagem. ¿Tienen placenta growth factor en la pública? Ah, mira, qué bueno. Privado. Privado, perdón, pero en privado tienen. Qué bueno. Y otra pregunta, en Chile, el parto prematuro, hay una ley que protege, que es para toda la población, que se llama GES y que tiene financiamiento obligatorio. Y nosotros tenemos parto prematuro. Y lo que hicimos fue, como no tenemos para restricción ni para preeclampsia, lo que hicimos fue que los partos prematuros que son médicamente indicados, está la restricción y el parto prematuro. Entonces, este año pusimos como obligatorio para toda la población hacer ultrasonido en 11-14 semanas y medir Doppler de arteria uterina. Esto va a empezar ahora. No sé cómo nos va a ir en la implementación, que no es fácil. ¿Ustedes cómo lo hacen aquí en Brasil? Sim, o Doppler da artéria uterina nós fazemos de rotina na avaliação do morfológico de primeiro trimestre, tentando exatamente pegar esses casos que podem evoluir para uma restrição ou até mesmo para uma hipertensão, como foi mostrado que a predição é melhor para a hipertensão do que para a restrição, né? Associados ao bioquímico. ¿Pero esto es para todo el país? Não. Claro. Todo o país não. ¿Hay una norma para todo el país? Porque una cosa es para el hospital de uno y otra cosa es todo el país. ¿Ustedes tienen un millón de partos? Não existe uma padronização nacional, vamos dizer assim. A artéria uterina, aqui no Hospital das Clínicas, a gente avalia para pesquisa, mas não como assistência para paciente que vai ditar a conduta em introduzir ou não a AS, ou ainda não estamos nesse estágio. Okay. Nosotros aprovechamos, como les digo, esto del parto prematuro que está financiado para hacerlo, y aprovechando que ahora aspirina si muestra que disminuye un 90% la preeclampsia, o un 88% y un 50%, bueno, vamos a ver si nos resulta la implementación, porque no es fácil aplicarlo a todo el país. Nosotros tenemos solo 250.000 partos, así que esto no es... Eu acho que num país como o nosso, a introdução da aspirina, principalmente com esse trabalho que saiu agora em 2017, foi do Daniel Ronick, né? Eu acredito que possa ter um impacto Sim. Em relação a isso, porque eu acho que vai fazer diferença num país como o nosso. Claro que sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Perdão, sim. Em relação ao oligoâmnio, eu tive a oportunidade de conversar com o professor Figueiras, e ele falou, né, que lá na Espanha eles não usam o critério de oligoâmnio para resolução. E ele fala, não passa nada, fica tranquila, não passa nada. E aqui a gente tem uma cultura muito forte em valorizar o oligoâmnio. Eu gostaria que o senhor comentasse qual que é a importância do oligoâmnio para vocês, se ele muda alguma coisa no intervalo de segmento ou em relação à idade gestacional de resolução. Sí, nosotros también tenemos una influencia, mucho de nuestros becados de materno-fetal han estado en Barcelona, y de hecho estamos en este minuto participando en un proyecto con ellos. Hicimos lo del pulmón, lo de la madurez pulmonar, y ahora estamos en lo de restricción tardía, randomizando con ultrasonido a las 36 semanas, si no, para ver los resultados. Pero pusimos el líquido amniótico de todas maneras. Uno, porque
tradicional de Phelan muestra que la mortalidad perinatal aumenta cerca de 10 veces con oligoamnio, como 10 veces. Sí. Entonces, pero eso es data muy antigua. Pero sí ahora hay un estudio reciente que muestra que tiene estos nombres propios, se los voy a mostrar en el próximo estudio, que se randomizó a ultrasonido por indicación a las 36 semanas o de rutina. Y lo primero que mostró es que el ultrasonido de rutina multiplica por 3 la sensibilidad para diagnosticar las restricciones de crecimiento intrauterino. Y cuando se diagnostican, la posibilidad, el manejo adecuado baja a la mitad la posibilidad de morir. Y que oligoamnios no tenía repercusión, pero sí cuando había restricción. Así que probablemente sí va a tener, sí sirve el líquido amniótico, sí tenía mayor riesgo, digamos. Na Universidade Federal, nós não damos importância para o oligoâmnio isolado. Geralmente, o oligoâmnio se acompanha de alguma alteração Doppler velocimétrica, mas o oligoâmnio isolado não é um marcador de resolução de parto. Pero sí asociado a otros. Sempre está associado, geralmente está associado, né? É verdade. Mas o isolado... É verdade. Também não. É verdade. ¿Y México qué pasa? Dive Master. Todo igual. Sí, realmente sí es un marcador que se tome en cuenta, pero sí, como decía el doctor, asociado con los otros signos, ¿no? Perfecto. ¿Y Doppler de arteria uterina como protocolo de país o es solo dependiendo de cada centro? Hay regiones en las que se ha implementado y la idea es que se implemente en todo el país. Ya se está logrando, yo creo que como en un 40-50% de la población que va a la asistencia social, que se le determina el tamizaje de las 11-13 semanas. ¿Y usted? Tenemos tiempo todavía, ¿cierto? Tenemos algunos minutos. ¿Sí? En Colombia, la materna tiene derecho a todo, siempre y cuando tú lo justifiques. Entonces nosotros no tenemos tanto problema ya en eso, si lo justificas bien. Pero lo hacen en general, se está haciendo. Sí, lo hacemos, sí lo hacemos. ¿Usted? Solamente en el privado. Ok. Bueno, probablemente estos resultados más nuevos van a cambiar las políticas porque probablemente 11-14 va a ser muy necesario y espero y probablemente también incorporar de rutina las 36 semanas también va a ser otra de las prácticas que va a haber que necesariamente incorporar. El problema es que quién va a hacer esa ecografía. Y ahí entramos en otro problema. ¿Quién hace las ecografías? Bueno, no sé si más preguntas o comentarios, doctoras. Gostaria de saber da sua opinião sobre o valor da relação cérebro-placentária em fetos com crecimiento adecuado. Te lo voy a adelantar porque no, creo que no lo iba a mostrar. Pero esta data es también del grupo de Barcelona y los niños con sobre el percentil 10 que tienen alterado el índice cerebro-placentario, hasta el 40% tienen malos resultados perinatales. Entonces, por eso es que también probablemente en la definición se incluyó esta caída de 2 cuartiles, el niño que venía en el percentil 75 a la semana 32 y a la semana 36 lo tenemos en percentil 15, pero no es restricción. Pero mira, tiene vasodilatación cerebral, sí, pero no es restricción. La verdad que los resultados muestran que los resultados perinatales de ese grupo es peor que la población que no lo tiene. No ha sido incorporado aún al manejo, ni está esto puesto en ninguna guía aún, pero probablemente cuando se junte más data, probablemente esta población que viene de 2 caídas de 2 cuartiles, ¿ya? Así que, y en la práctica individual,
sí vamos a la interrupción, maduración, interrupción, si es que el índice cerebroplacentario está alterado, pero sí cuando es, por lo menos, lo haces un día, todas las evaluaciones de ese día están así y el día siguiente también, porque la cerebral media tiene una gran variabilidad al examen, entonces no hay que quedarse solo con un valor. Eso. ¿Alguno quiere comentar de eso? Eu acho que a CPR, quando o feto tem um crescimento adequado, ele não tem muita importância sem as alterações maiores do Doppler, principalmente da cerebral e da umbilical. Quando o crescimento fetal for adequado. Quando o crescimento fetal for inadequado, como você estava dizendo, eu acho que a gente deve tomar uma medida mais precoce por causa do aumento da morbidade. Mas num crescimento normal, não vejo motivo para tomar uma conduta. Lo que pasa es que cuando uno ve al feto, uno no sabe si este feto venía en percentil 20 o 15. Uno no sabe si este feto venía en percentil 75 u 80 un mes antes. Entonces hay que... ya no es más normal, claro, ¿no? Exacto. Por eso es que fue muy bueno que se incluyera este criterio de las caídas de cuartiles dentro de restricción, claro. Que era lo que hacíamos antes al final. Si antes nos fijábamos solo en el crecimiento y si uno veía que el crecimiento estaba muy bajo, caían, uno también se preocupaba mucho antes de tener toda esta información. ¿Ahora sí? Juan, ¿quieres tú como algo de lo que hacen en Venezuela? Aparte de los trancazos y... Creemos que pueda ser parte de la solución, pero es parte del problema también. No es una política de Estado sanitaria. El manejo es más bien recomendaciones de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, y a través del trabajo que se hace a través de la unidad de perinatología de formación de médicos materno-fetales que se han distribuido en el país, se está tratando de mantener entonces este consenso de hacer las arterias uterinas, todas estas cosas. Ya habíamos hecho trabajo hace ya muchos años demostrando la utilidad como predictor de preeclampsia de las arterias uterinas, pero no hay una política de Estado, no hay el hecho, se habla sí desde el punto de vista gubernamental de que la madre tiene todo el derecho, pero no hay los recursos. Sí. Tiene todos los derechos. De la no política de Estado parece que les pasa en muchos ámbitos. Pero no tiene, la política está dicha, pero no está implementada. Okay. Si yo no tengo los recursos, si a veces no consigo ni aspirina, entonces poco puedo hacer. Claro que sí. Pero sí estamos claros que pues, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología y a través de las unidades de formación de médicos en medicina materno-fetal se está tratando de hacer, pero es que hay ahorita no tenemos estadísticas. Claro. No nos las quiere reportar el ministerio. O sea, ¿qué hacemos? Entonces nos manejamos con estadísticas de centros, de hospitales, intercambiamos información y pues la situación no es fácil. ¿Quiénes tienen 150 miligramos de aspirina en una pastilla de 150 ustedes? Nosotros no tenemos. No, sí, nosotros tenemos medio gramo y 85 miligramos. 81. El estudio este es con 150, pero antes de esto hay un estudio de prefactibilidad que mostraba que la mejor dosis era efectivamente 150. Entonces parece que vamos a tener que movernos a 150.